Tal? Bienvenidos a la sesión que les grabé, que les grabo. En esta ocasión, el compromiso que hice con ustedes fue platicarles un poco de lo que van a hacer para la siguiente sesión, o mejor dicho, de lo que van a entregar. Tiene que ver con preguntas de investigación. Esto es para el caso de quienes ya tienen aprobados sus objetivos de investigación. Indispensable haber tenido antes los objetivos de investigación. Recordemos que estos planteamientos, los objetivos de investigación, son aquellas afirmaciones que dan sentido, orientación a cualquier documento de investigación. Por lo tanto, si no tenemos claros esos propósitos, es imposible continuar. De ahí la relevancia de que estuvieran bien formulados estos objetivos. Bueno, con eso claro, ahora seguimos con las preguntas de investigación. ¿Qué son las preguntas de investigación? Bueno, son la pauta que sugiere el sentido de la búsqueda. Indican las acciones, medios, recursos, técnicas o procedimientos involucrados. Serán convenientes en la medida que favorezcan a proporcionar los datos que permitan dar forma a la respuesta. ¿Cuántas preguntas? Una pregunta por cada objetivo de investigación. Si tiene un objetivo general y dos objetivos específicos, bueno, entonces serán 3 preguntas de investigación, uno por cada objetivo. ¿Cómo se elaboran? Pues de manera muy sencilla realmente, porque contienen básicamente la misma redacción que el objetivo, pero planteado a manera de interrogante. Voy a compartirles una tabla donde se contienen 3 ejemplos. Vamos a revisar cómo, cómo, cómo se coordinan o cómo se relacionan estos componentes, ¿no? Supongamos que un objetivo de investigación es conocer la influencia de la programación televisiva infantil en los hábitos alimenticios de niños tijuanenses de entre 5 y 12 años. Ahí tengo mi variable, que es programación televisiva infantil, es la variable independiente, y los hábitos alimenticios es la variable dependiente. ¿Por qué? Bueno, porque en este planteamiento la programación influye en los hábitos alimenticios. Por lo tanto, la programación, que es la que influye, es la independiente. Y la variable dependiente es la que recibe la influencia, que en este caso serían los hábitos alimenticios de niños de Tijuana de entre 5 y 12 años. Bueno, entonces, ¿cómo se formularía la pregunta? Si lo que quiero lograr es conocer la influencia, la pregunta es, ¿cómo influye? Aquí lo vemos a la derecha. ¿Cómo influye la programación televisiva infantil en los hábitos alimenticios de niños tijuanenses de entre 5 y 12 años? Si se fijan, es la misma redacción. Aquí lo relevante es con qué palabra empezamos la pregunta. Con cómo, cuál, cuánto, son normalmente las palabras con las que se inician las preguntas, ¿no? ¿Qué, quién, cuándo, dónde, por qué? En el segundo ejemplo dice determinar la relación entre la pobreza extrema y el comportamiento criminal en la frontera norte de Baja California. Aquí yo quiero determinar la relación. Entonces la pregunta de investigación es, ¿hay relación entre la pobreza extrema y el comportamiento criminal en esta región, ¿no? En la frontera norte de Baja California? Si este objetivo, en lugar de determinar la relación, sugiriera determinar la magnitud de la relación, entonces ya no sería la pregunta si hay, sino cuánto influye, porque si el objetivo es
la magnitud. Estamos hablando de algo que se pueda medir, ¿no? La magnitud. Magnitud es cantidad. Por lo tanto, la pregunta sería, ¿cuánto influye? En el tercer ejemplo, el objetivo dice establecer el nivel de influencia que tienen los videojuegos de contenido violento en el consumo de narcóticos de adolescentes que viven en centros de rehabilitación. Bueno, aquí sí hablamos de cantidad. El nivel de influencia, lo podemos entender que estamos hablando de cantidad. Por lo tanto, la pregunta de investigación va a ser, ¿cuánto? ¿Cuánto influyen los videojuegos de contenido violento en el consumo de narcóticos de adolescentes que viven en centros de rehabilitación? Identifiquen las variables de investigación, la variable independiente y la variable dependiente en cada caso. En este caso, programación televisiva infantil, decía hace un momento que era la variable independiente, variable independiente, y los hábitos alimenticios van a ser la variable dependiente. O sea que en este trabajo se busca conocer la influencia de la variable independiente sobre la variable dependiente. Por lo tanto, la población no es una variable de investigación. La población es en quién se analiza la influencia de la relación entre estas variables. Voy a conocer la influencia de la variable independiente en la variable dependiente entre esta población, ¿sí? O entre esta zona del mundo. Acá en el segundo ejemplo, que se relaciona la pobreza extrema, esta es otra variable, y el comportamiento criminal es otra variable. La pobreza extrema, ¿cuál es la variable? ¿Dependiente o independiente? ¿Cuál influye a cuál? ¿En la pobreza, en el comportamiento criminal o el comportamiento criminal en la pobreza extrema? No podemos asociar la relación de una manera lógica. El tipo de relación depende de la intención del investigador. Si prestan atención, cualquiera de los dos sentidos podría ser correcto. Depende de qué quiero yo lograr. Si yo quiero establecer la relación cómo influye la pobreza al comportamiento criminal, es una forma de estudiarlo. Pero otra forma de estudiarlo sería el comportamiento produce un efecto en la pobreza extrema. Ya depende de la intención de quien investiga. Y frontera norte de Baja California, estamos hablando de la región en donde se va a hacer el estudio. En el ejemplo anterior teníamos una población, en este ejemplo tenemos una zona del país, ¿no? Podemos precisar con detalle a la población o la zona, ¿no? En este caso, la frontera norte de Baja California, pues solo hay 3 municipios, ¿no? Tijuana, Tecate y Mexicali. Si quisiera estudiar a toda Baja California, bueno, involucraría al resto de los municipios. Pero aquí específicamente dice frontera norte. En el primer ejemplo, no tenemos a cualquier niño tijuanense, sino aquellos que tienen entre 5 y 12 años. Y si quisiera decir entre 5 y 12 años, que viven en la zona este de Tijuana. Puedo yo ser tan específico como lo desee. Cuanto más amplio sea mi descripción, voy a tener una población más pequeña. Si yo digo niños tijuanenses de 5 y 12 años, o niñas tijuanenses de 5 y 12 años que viven en la zona este y que tengan mamá como cabeza de familia, ¿no? Puedo ser más específico. Niñas rubias, ¿no? Entre 5 y 12 años que tengan un hermano y que la mamá sea, bueno, no sé. En el tercer caso, ¿cuáles son las variables? Recuerden que no son las zonas, no son las regiones y no son la población variables. Entonces, ¿cuáles son las variables? La palabra influencia ya nos dice el tipo de relación que voy a hacer. En este caso hay influencia.
Entonces, videojuegos de contenido violento es una variable y consumo de narcóticos va a ser mi otra variable. Los adolescentes son la población y centros de rehabilitación es el lugar en el que ocurre esta relación de variables. Bien, con esto claro, que quiero pensar que está claro. Cualquier duda, por favor escríbanmela. El correo electrónico está en este canal de YouTube. Espero que haya aclarado sus dudas. Si no, estoy a sus órdenes. Y si se aclaré sus dudas, bueno, me dicen. Que tengan excelente tarde. Hasta aquí mi reporte. Chicos, que tengan excelente tarde.